Pues nada, ¿qué tal estáis? Muchas gracias por venir. Lo primero a los que estáis aquí presencialmente, también a los que estáis desde online. Y lo que queremos en esta charla es primero presentar un poco qué es XTB para que sepáis quiénes somos, a qué nos dedicamos y luego ir repasando también cuáles son los errores típicos de los inversores o cuáles son las lecciones que nosotros hemos sacado, bueno, pues de todo el tiempo que llevamos ayudando, ¿no?, a los inversores en su tarea de ser mejores. Lo primero, pues bueno, ¿quiénes somos? XTB se fundó en 2004 en Polonia, es un broker internacional, estamos ya en más de 10 países, multiproducto, porque como veréis más adelante ofrecemos todo tipo de productos, tanto acciones como ETFs, como derivados de todo tipo de activos, de índices, materias primas, bonos, divisas, ¿de acuerdo? Estamos regulados por todos los organismos de cada país, aquí en España, por ejemplo, de la CNMV, y nuestro modelo de negocio realmente lo que se basa en desarrollo de una plataforma, en este caso la XTB App o la X-Station para ordenador. A través de esa plataforma es desde donde, pues bueno, todos los clientes pueden operar en cualquier tipo de mercados. Entonces, bueno, como comentábamos antes, ofrecemos la posibilidad de invertir en todo tipo de activos. La historia de XTB, desde 2004 hasta 2022, hemos logrado, ¿no?, ya estar presentes y tener clientes de más de 155 países, tener más de 5.600 instrumentos, principalmente acciones, pero también de todo tipo de activos como índices, materias primas, divisas, como he comentado anteriormente. Ya tenemos más de 650 empleados en 12 sucursales distintas. Somos actualmente el cuarto broker más grande destinado a minoristas a nivel mundial. Y luego, lo que os comentaba, nuestra principal fuente es la plataforma, la XTB App, que después podréis descargar desde xtb.es, una plataforma demo. De hecho, podréis ir probando, ¿no?, cómo van vuestras estrategias o hacer esa primera iniciación al mundo de la inversión. Dentro de más de 3.000 acciones y ETFs del mundo, más de 5.600 derivados y, sobre todo, manteniéndoos informados o formados desde la propia aplicación. No tenéis que utilizar más herramientas. De hecho, como comentaba antes, nuestro negocio es muy sencillo. Nosotros desarrollamos una plataforma, ofrecemos acceso a todo tipo de mercados con las comisiones más bajas, pero para que estos se sientan arropados y sientan que pueden seguir progresando, pues lo que hacemos es muchísima formación, muchísima información, muchísimos análisis, muchísimas oportunidades de mercado para que poco a poco, bueno, pues vayáis mejorando y vayáis bueno, pues teniendo una mejor experiencia, que es un poco pues este último punto de aprender a empezar a invertir y descubrir un poco todas las ideas de inversión que iremos viendo más adelante. Y dentro de nuestros valores, pues muy claro, es la tecnología. Nosotros desarrollamos nuestra plataforma, para nosotros es muy importante porque muchas veces lo hacemos con los requisitos de los propios clientes. Cuando nos piden muchas veces una funcionalidad, pues ya nos ponemos en pensar a ver cómo la podemos adaptar, porque al final los tiempos van cambiando. Ha sido una revolución la inversión a través del móvil. De hecho, os diría que más del 70% de las operaciones hoy en día ya se realizan a través del teléfono móvil, algo que era impensable hace apenas 5 o 10 años. O sea, que no nos tenemos que ir muy lejos. Incluso ya tenemos un porcentaje destacado de operaciones que se abren y se cierran desde los relojes, ¿no? Algo que pues obviamente antes los clientes eran más reacios, como que querían verlo todo desde el ordenador, como que estar muy seguros, y ahora han perdido ese miedo y tienen mucha mayor confianza. Y eso en gran parte se debe a la cantidad de clientes jóvenes que están empezando a invertir cada vez antes en los mercados financieros. Luego la confianza, en cada país en el que estamos regulados por el organismo correspondiente, los depósitos están aquí en España, y luego también la atención. Nosotros tenemos oficina en todos estos países, aquí la tenemos en Madrid y ofrecemos soporte al cliente pues las 24 horas, los 5 días laborales de la semana. Entonces esto era simplemente para que conocierais algo más de XTB, que somos un broker internacional, multiproducto, que damos todo tipo de soporte, desde operativo hasta formación, hasta información. Y ahora lo que vamos a pasar es a la presentación a la que bueno, pues os habíais apuntado, que son las lecciones para un inversor de bolsa, ¿no? Aquí al final no vamos a contar nada nuevo, pero sí que vamos a dar un repaso a lo que deberían de ser los principales consejos y también de ir apoyándolo, bueno, pues con experiencias que hemos visto durante estos últimos 10 años, ¿no? Y sobre todo con los errores clásicos que muchas veces cometen los inversores al principio y no tan al principio, porque hay gente que tiene una gran experiencia pero sigue cometiendo los mismos errores, ¿no? Entonces, mirar, en la siguiente diapositiva yo creo que lo que aparece es bueno, pues los principales
los principales factores que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? El primero de ello, que puede que suene muy elemental, pero muchas veces no se tiene en cuenta, es antes de invertir en bolsa, lo primero es definir los objetivos de inversión y el horizonte temporal. Yo hago muchas intervenciones en medios de comunicación, ¿de acuerdo? La radio, la televisión, y muchas veces siempre preguntan, ¿no? Oye, en este momento, ¿qué recomendáis? O en este momento, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que no hay un momento en el que todo el mundo deba hacer lo mismo. Es que no es lo mismo que tú estés haciendo una aportación periódica de 50 euros en un índice o en un fondo que quieras destinar a un ahorro de dentro de muchos años, que una persona que se ha metido en el mercado con un dinero, que piensa comprarse un coche de aquí a 2 años. O sea, es que al final cada circunstancia de cada persona es totalmente distinta. Entonces, claro, cuando tú vas a meter en bolsa, dices, vale, es que yo tengo un ahorro consolidado, realmente no tengo pensado gastármelo en el corto plazo, pues quizá quiero destinar una parte a renta variable, quiero más riesgo, quiero menos riesgo. Ese tipo de preguntas son las que nos tenemos que hacer. Yo sé que al final casi todos vosotros sois un público joven, que todavía a lo mejor no tenéis ese dinero ahorrado y a lo mejor lo que venís buscando es decir, oye, pues yo a lo mejor quiero hacer una aportación periódica, ¿no? Porque vais a ver luego que hay mucho tipo de inversiones que a lo mejor haciendo aportaciones periódicas de 20, de 50, de 100 euros al mes, pues oye, al final vais consolidando un dinero que puede ser muy atractivo, ¿no? De cara al futuro. ¿Qué pasa muchas veces con el público joven? ¿Qué es lo que más nos encontramos? Bueno, que quieren doblar el dinero. Yo lo entiendo, ¿no? Porque al final, si inviertes con poco y yo te digo, oye, pues una rentabilidad atractiva, pues las letras de Tesoro ahora mismo te están dando un 3%. Una rentabilidad atractiva puede ser, no sé, ir a buscar un 5, un 6, un 8% anual. Es una rentabilidad atractiva interesante. Pero claro, tú si me dices que vienes con 1.000 euros y que lo que puedes venir aquí a buscar operando de una manera muy conservadora es un 6, 7%, son 60 o 70 euros al año, a lo mejor me dices, oye, pues eso no invierto, ¿no? Porque qué poco. Claro, entonces, en cierto sentido, nosotros pensamos que a los jóvenes les ha hecho mucho daño las criptomonedas porque han sido unos activos muy novedosos, han subido muchísimo en un espacio muy corto de tiempo y muchos inversores vienen buscando eso, vienen pensando que pueden encontrar eso en la bolsa. ¿Se puede dar? Sí, pero hay que asumir mucho riesgo, ¿no? Entonces es un poco ese el problema. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres asumir mucho riesgo? O sea, ¿quieres aceptar que puedes llegar a perder todo tu capital, pero que tu intención es doblarlo o multiplicarlo por 10? Bueno, está bien, oye, cada uno tiene su estrategia, ¿no? No nos vamos a meter en ella, pero es algo que hay que preguntarse antes de empezar a invertir. El hecho de decir, oye, tengo este dinero, ¿para qué lo quiero? Y cuál es mi tolerancia al riesgo, que es lo siguiente, ¿no? Es que, claro, a lo mejor tú dices, oye, yo voy a invertir 500 euros, que si lo triplico bien, pero que si no, pues tampoco pasa nada, ¿no? Si lo pierdo, porque, oye, sé a lo que me estoy arriesgando y lo acepto, ¿vale? Es válido. Pero a lo mejor tienes 5.000 euros que dices, oye, yo quiero invertirlo en bolsa porque no me está dando nada prácticamente la renta fija o la cuenta bancaria, pero tampoco quiero perderlo, o sea, quiero hacerlo en un activo que si pierdo pueda perder hasta cierto punto, no a lo mejor grandes cifras o grandes porcentajes. Bueno, pues eso es algo que también hay que tener en cuenta, es que de repente ves a gente que invierte un dinero que tiene pensado utilizar en el corto plazo y lo mete en activos con mucho riesgo o muy volátiles, como pueden ser a lo mejor las criptomonedas o algunas acciones o algunos índices en concretos, en periodos como lo que vivimos ahora de gran volatilidad. Entonces, claro, de repente se ven arrastrados a gestionar unas posiciones que desde el punto de vista psicológico es complicado, ¿no? Porque aunque tú hayas comprado una empresa muy buena, que seguramente a medio o largo plazo le va a ir muy bien, ¿sabéis cómo se dibuja los gráficos, ¿no? Con muchos picos, dependiendo también del entorno? Hay veces que por muy buena empresa que esté gestionada y por muy buenos resultados que tengas, oye, pues nadie escapa que si viene una pandemia o que si viene una crisis bancaria, tus resultados van a caer y la cotización de tu acción o de tu activo va a caer y tú lo vas a sufrir. Y tú estás comprando una buena empresa y probablemente has tomado una buena decisión de inversión, pero a lo mejor te ha caído un 20% y tú eso mentalmente no lo soportas. ¿Por qué? Porque, oye, son tus ahorros, no quieres perderlo o no tenías pensado a lo mejor perder tanto dinero y te lleva a cerrar posiciones cuando a lo mejor no deberías. ¿Por qué? Porque no tuviste al principio de tu inversión en cuenta los riesgos que suponía o
cuál era tu capacidad de asumir riesgo. Quizás te tenías que ir a un activo que se mueva mucho menos, que tenga una menor volatilidad, para que estuvieras mucho más tranquilo. Luego también estudiar los diferentes tipos, ¿de acuerdo?, de activos que hay. Como veis, hay más de 5.600 solo en nuestra plataforma, o sea, podéis invertir prácticamente en todo, ¿no? Desde, no lo sé, gas natural, hasta emisiones de CO2, hasta divisas de cualquier país emergente, o más de 3.000 acciones. Bueno, pues es importante decir, oye, ¿qué es lo que a mí me interesa? ¿Por qué invierto en esto? Porque sé, no lo sé, a lo mejor alguno de vosotros estudia ingeniería, sabe mucho de alguna materia prima en concreto y piensa que, bueno, pues puede sacar rendimiento. Pues oye, está bien, ¿no? O sea, al final, lo que digo yo muchas veces es que el mercado siempre es atractivo. O sea, es que hay tantas alternativas para invertir que muchas veces es como, no, hay que meterse ya porque el mercado está interesante. Mira, el mercado siempre está interesante. Además, sabéis que tenemos todo tipo de activos que puedes invertir al alza o a la baja. O sea, que si realmente el mercado tiene mala pinta, pues también te puedes aprovechar de él poniéndote corto o invirtiendo a la baja, como comentaba. Y luego también, bueno, en la medida de lo posible, diversificar el riesgo. ¿Qué pasa muchas veces? Que, bueno, cuando a lo mejor se está empezando a invertir, pues se tiene que una acción, dos acciones, bueno, tampoco se tiene dinero para más, entonces se dice, bueno, pues compro esta acción que creo que lo va a hacer bien o que creo que va a ser una buena decisión. Está bien, pero cuanto más diversificado tengamos nuestra inversión, pues bueno, mejor nos va a ir. Entonces, claro, a la gente a lo mejor que está empezando, pues obviamente tampoco vas a comprar con 1.000 euros 10 acciones, ¿no? O 15 acciones para tener una cartera diversificada, pero a lo mejor puedes comprar productos como los ETFs o la inversión vía índices, que lo que haces es invertir en un índice concreto, ¿no? En un IBEX 35 o en un SP500 o en el Nasdaq, que es el índice tecnológico que agrupa las 100 empresas de tecnología más grandes en Estados Unidos. Pues ya con una sola inversión estás invirtiendo en las 100 empresas más grandes de tecnología. A lo mejor te compensa tener un IBEX 35 con las 35 empresas más representativas de España o un SP500 que a lo mejor tener acciones de Apple o Microsoft. Eso ya depende, ¿no? No digo que sea mejor una cosa que otra, pero son cosas que se deberían tener en cuenta y que, bueno, durante estos últimos años, como comentaba, pues nos hemos dado cuenta que, bueno, muchos clientes al principio no las tienen en cuenta y obviamente eso se nota a medida que uno va ganando experiencia. Luego, mantener una perspectiva a largo plazo, no caer en la tentación de seguir las modas o expectativas del mercado. Lo que os comentaba antes, el mercado siempre es interesante, en serio. Yo llevo en esto más de 10 años y siempre hay oportunidades, siempre se puede obtener rentabilidad. Muchas veces nos entra esa avaricia, ¿no?, de que parece que nos estamos perdiendo algo. Es que este ha doblado lo que ha invertido y este lo ha triplicado y parece que llegas tarde, ¿no? Mira, olvidarse de eso. Al final aquí como se gana dinero es siendo paciente, tomando buenas decisiones y dejando que todo vaya siguiendo su curso en el medio largo plazo. Es verdad que se pueden obtener en determinados activos rendimientos muy altos en muy poco tiempo, pero también estamos asumiendo un riesgo importante. Al final, no lo sé, el índice, por así decirlo, bursátil más importante del mundo, más representativo, es el SP500, el Standard & Poor's 500, que engloba las 500 empresas más representativas de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Luego también está el Nasdaq, o aquí en España sabéis que está el IBEX 35, el Eurostock 50. Esos índices, para que os hagáis la idea, por ejemplo, en el caso del SP500 tiene una rentabilidad anualizada en los últimos 80 años del 6,5%, ¿de acuerdo? Hay años que sube un 20% y hay otros años que baja un 7%, ¿vale? Pero anualizadamente tiene un 6%, 7%. Yo sinceramente creo que es una rentabilidad muy buena y sobre todo si vais utilizando pues ese interés compuesto, ¿no?, que cada año pues se va rentabilizando un poquito más, vais haciendo más aportaciones y todo eso pues obviamente va engordando en unos mayores beneficios. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que tener esa visión a largo plazo. A lo mejor entras y el primer año te toca un año malo y pierdes un 10%, pero al cabo de 6-7 años tiende, ¿no?, a esa rentabilidad histórica del 6%. Entonces, esto es algo que tenéis que tener claro, ¿no? Si queréis rendimientos rápidos, pues bueno, tenéis que adoptar riesgos, pero si queréis rendimientos moderados se pueden obtener. ¿Cómo? En decisiones también importantes, ¿no? Oye, ¿en qué activo compro? Es que hay que ser muy cuidadoso con la compañía que seleccionamos, porque una compañía muy puntera hoy a lo mejor no lo es dentro de 10 años, ¿no? Porque estáis viendo cómo está cambiando todo. Empresas que ahora mismo son las más valiosas del mundo hace 10 años no existían, ¿no? Como, no lo sé, Tesla o cualquiera relacionada con la tecnología. Entonces, bueno, hay que ir actualizando lo que pensamos o invertir a lo mejor vía índices cuando se tienen poco, o sea, que se puede diversificar. Luego, tener en cuenta las comisiones y sobre todo cuando se invierte con un capital reducido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nosotros ahora en acciones al contado y ETFs cobramos 0% hasta 100.000 euros al mes, ¿de acuerdo? Es algo, oye, que es interesante. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando empecé a invertir que normalmente pues era
no lo sé, un 0,10 sobre lo que invertías, con un mínimo de 10 euros. Claro, es que cuando invertías con poco dinero, con 1.000 euros, es que ya te cobraban 10 euros a la entrada, 10 euros a la salida, eran 20 euros. O sea, es que ya estabas pagando un 2% solo por hacer esa operación, ¿no? O sea, que ya tenías que ganar más de un 2 para ser rentable. Ahora es verdad que bueno, todo ha evolucionado, cada vez hay más plataformas digitales, hay una guerra de precios, una mayor competencia. Eso es muy bueno para los inversores, cada vez las comisiones son más bajas. Pues eso es importante que lo veáis. O luego, oye, son bajas las comisiones, pero ¿cuál es la comisión por tipo de cambio? ¿Cuál es la comisión por mantenimiento? Hay que hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Al final yo creo que todos lo hacemos en todos los aspectos de la vida, ¿no? Cuando vas a ver, no lo sé, una tarifa de móvil o una tarifa de internet o cualquier cosa, oye, pues ves un poco la letra pequeña, oye, pero ¿cuántos gigas? Pero cuando se me acaban los gigas, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué velocidad va? Oye, pues ese tipo de información yo creo que hay que tenerla en cuenta, ¿de acuerdo? Luego, mantenerse informados. Esto ya depende de lo que te gusten los mercados, o sea, puedes mantenerte informado porque realmente invertir en bolsa es una pasión para ti, ¿de acuerdo? O, bueno, pues simplemente dices, yo tengo un dinero, quiero ganar un poquito más, ¿no?, de lo que me ofrecen los bancos, voy a intentar en la medida de lo posible estar informado de lo que estoy invirtiendo, pero a lo mejor desde lejos, ¿no? Yo conozco, vamos, muchísimos clientes nuestros, tienen claro en qué invierten y abren la plataforma 1 o 2 veces al año, porque al final dicen, oye, que yo hago aportaciones periódicas, lo tengo en esta serie de acciones, sé más o menos cómo va el mercado, pero que no me vuelvo loco. O sea, que la inversión que yo estoy haciendo es para dentro de 3, 5, 10 años o es un dinero que tengo ahí que todavía no sé muy bien qué haré con él, pero que lo mantengo ahí. O sea, que tampoco me voy a volver loco si el mercado cae un 15% porque sé dónde me he metido o sé las particularidades que tiene el mercado. Entonces, bueno, es obviamente lógico que tengas que estar informado de lo que estás haciendo. Y luego también considera el consejo, ¿no?, de un profesional financiero cualificado. Esto muchas veces pues también es por el intrusismo, ¿no?, que hay en este tipo de mercados, en este tipo de sectores, ¿no? Pues bueno, muchas veces se quiere vender la idea de que bueno, pues cualquiera puede ser rico, que cualquiera puede invertir en bolsa, desde luego que sí, solo hace falta tener una cuenta de inversión, pero que uno se puede dedicar a esto, uno puede ser millonario con esto, es muy complicado, aquí no hay atajos. Ya os digo yo que, no lo sé, ves los mejores fondos del mundo y al final las rentabilidades medias anualizadas que pueden ser del 10, 12, 15%, no son mucho más allá, nadie se hace rico con un 10% anualizado, a no ser que ya sea rico, ¿me entiendes? Pero partiendo de cero es muy difícil. Entonces, el mundo del trading o el mundo de la inversión especulativa puede ser rentable, pero tanto como para vivir de ello, no digo yo que no haya gente que lo haga, pero es muy complicado, ¿no? Entonces muchas veces hacen esos efectos llamada, yo sé que son muy atractivos porque a todo el mundo nos gustaría poder trabajar solo 2 o 3 horas, ¿no?, y tener un buen salario, pero es complicado. Entonces, bueno, hay que hacer muchas veces caso a la gente que quiere dar bueno, consejos o te quiere explicar cómo funciona esto. ¿Quieres dedicarte a esto de una manera más activa? Bueno, pues que sepas que le vas a dedicar más horas, que a lo mejor puedes tener un rendimiento superior a la media, pero que tampoco esto se puede tener unos rendimientos increíbles en muy corto plazo y muy rápidamente, ¿de acuerdo? Luego también, esto es un poco lo que os decía antes, no invertir más dinero del que uno puede permitirse perder, y esto muchas veces ocurre. Hay gente que tiene un dinero comprometido y por la avaricia de querer tener un rendimiento muy rápido, pues lo invierte, con la mala suerte de que pueda aparecer cualquier cisne negro, ¿no?, cualquier evento negativo inesperado, como, no lo sé, una crisis financiera, un conflicto geopolítico, una pandemia, y te cae el mercado un 20 o 30%, y a lo mejor tu acción te cae un 40 o un 50%, o sea, es que no lo sé, sin ir más lejos, es que Netflix cayó el año pasado cerca de un 80%, es que Tesla cayó más de un 50%, es que Amazon cayó más de un 40%, o sea, estamos hablando de 3 de las 15 empresas más grandes del mundo, y te puede pasar. ¿Por qué? Bueno, pues porque de repente tienes una inflación galopante, empiezan a subir los tipos de interés de la manera más rápida que lo han hecho en los últimos 40 años y se produce un desajuste en el mercado y las acciones caen. Bueno, pues es mala suerte, ¿no? Justo te has metido tú y te acabas de comer un 40%. Son cosas que tienes que tener en cuenta, ¿no? Que por muy segura que parezca una inversión a priori, al final estás comprando acciones de una compañía y las acciones de esa compañía cotizan en base a los resultados que se esperan de ellos, ¿no? O sea, cuando al final compramos una compañía, no estás comprando lo que vale esa compañía en ese momento, estás comprando lo que crees que va a valer esa compañía dentro de, no lo sé, 3, 6 meses, 9 meses. Los analistas lo que tratan es de descontar los flujos futuros y traerlos al presente para decir, esta acción vale esto. Por eso muchas veces cuando hay una noticia positiva, pues la acción no se ha movido, no, es que
los inversores ya tenían en cuenta que podía pasar eso, ¿no? Y ya lo cotizaban en el precio. Son ese tipo de cosas que hay que tener en cuenta. Entonces también se ponen en lo peor. De repente sí parece que va a haber un conflicto geopolítico antes de que estalle la guerra, ya el mercado ha caído, ¿no? Porque ya se están poniendo en lo peor. Entonces por eso hay que tener claro, oye, que lo que uno invierte puede sufrir variaciones y lo puede hacer en cualquier momento. Entonces, bueno, es interesante. Y luego también lo que comentábamos para cerrar este bloque, no permitir, ¿no?, ni que el miedo ni la avaricia guíen nuestras decisiones de inversión. Muchos inversores nuestros lo hacen constantemente y es, en cuanto empieza a caer el mercado o hay miedo, venden. Y en cuanto el mercado se dirige a máximos y parece que no va a parar de subir, es cuando compran. Entonces, al final, siempre van teniendo posiciones perdedoras. Hay muchas veces que lo que hay es que mantener la calma. ¿Qué pasa? Que muchas veces los clientes no mantienen la calma porque no están preparados para soportar ciertas pérdidas, y eso es porque lo han hecho mal al principio, porque no han hecho un ejercicio propio personal de cuánto estoy dispuesto a perder, ¿no? Entonces, en el momento que empiezan a perder eso, se ponen tan nerviosos que acaban cerrando la posición, y acaban cerrando la posición, bueno, pues porque no lo soportan psicológicamente, porque de repente dicen, oye, voy perdiendo 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, no puedo dormir, lo cierro, me quiero olvidar ya. Y a lo mejor dices, oye, que esto es algo temporal, o sea, que no es que hayas invertido en un mal activo, que esto al final sabes que son picos. Tú ves el gráfico del SP500 de los últimos 40 años y es una línea vertical así. ¿Qué pasa? Que si acercas el gráfico ves que hay periodos donde las caídas, los dientes de sierra que se llaman, son del 20, del 30 y del 40%. Oye, que al final acaba subiendo, no tenéis más que verlo. Todos los gráficos de los principales índices, Nasdaq, SP500, DAX, Eurostock, son así, siempre subiendo. Hay que tener paciencia, claro, lo estás viendo un gráfico de 40 años. Si vas al detalle, pues puedes tener ese tipo de caídas. Entonces, bueno, hay que tener cuidado y no caer en esa tentación. Y luego ya para ir terminando el bloque, que me gustaría, si tuvierais alguna duda, que me la comentarais, bueno, pues no dejarse por ese afán, ¿no?, de obtener ganancias rápidas, ¿de acuerdo? Porque al final, cuanto más quieras ganar en el corto plazo, más riesgo estás asumiendo y, bueno, pues lo que puedes generar ahí es también que mayores pérdidas puedas sufrir. Si lo tienes claro, como comentábamos al principio, está bien, pero no trates de hacerlo siguiendo consejos de inversión o experiencia de otra gente si no lo tienes claro. Y luego tampoco no rendirse de las pérdidas, sino más bien aprender de ellas. Mirar, todos cometemos errores, incluso nosotros, ¿no? Yo puedo estar aquí dándoos lecciones de cómo invertir en bolsa, pero yo luego no las sigo a rajatabla. ¿Por qué? Porque en el mundo de la inversión, como todo en la vida, luego afectan circunstancias personales y también es un poco una batalla psicológica, ¿no? Yo puedo decir, oye, es importante también asumir pérdidas y cuando llega a un determinado nivel cortarla porque se te puede ir, pero luego cuando llega a ese nivel empiezas a investigar y dices, no, pero ¿y si rebota? ¿Y si se para aquí? ¿Y si tal? Y cuando tenía que haber cerrado aquí, la acción me cae aquí. O sea, esas cosas también nos pasan a nosotros, ¿vale? O sea, no creáis que esto es como todo el mundo sabe que hay que hacer para adelgazar, ¿no? Y dices, es que no pierdo peso. Bueno, pues sabes lo que tienes que hacer, pues algo no estarás haciendo, ¿no? En el fondo sabes perfectamente lo que estás haciendo, pero bueno, es que te traiciona, ¿no? Por eso se estudia tanto, ¿no?, en la gestión del riesgo, la psicología del trading, porque es necesaria, ¿no?, para todo este tipo de aspectos. Y luego también considerar las implicaciones fiscales, ¿de acuerdo?, en las inversiones. Al final, si vas a hacer muchos movimientos, que sepas que si tienes ganancias, bueno, pues vas a tener que tributar por ellas, o si tienes pérdidas, las vas a poder compensarlas de un año con otro año, por lo que también es interesante saber en qué inviertes y qué implicación fiscal tiene, ¿no? Cuento siempre el mismo ejemplo, pero es muy ilustrativo y para que veáis que si realmente no lo tienes claro te puedes meter en un problema totalmente innecesario. Como sabéis, en muchos índices, con nosotros, por ejemplo, puedes invertir al alza o a la baja, ¿vale? O sea, puedes invertir a que el IBEX 35 va a subir o también lo puedes hacer a que va a bajar. Bueno, pues hubo una vez una persona que lo que hizo fue, estaba invirtiendo al alza, pero de repente el mercado empezó a caer mucho. Entonces él, como no quería cerrar la posición, lo que hizo fue invertir la misma cantidad a la baja. De tal manera que no cerró la posición, pero ya ni ganas ni pierdes, ¿no? Simplemente porque, bueno, pues porque tienes cubierta la posición, ¿no? Entonces, eso está bien para que a lo mejor en algún momento dado digas, vale, yo creo que ya el mercado se va a recuperar, voy a cerrar esa posición corta y ahora en cuanto empiece a subir el mercado ya voy recuperando de mi posición y vuelvo a beneficios. Bueno, pues imaginaros, ¿no? Esa posición se fue durante
bueno, meses, ¿no? Y a lo mejor en la ganadora iba ganando, no lo sé, 40.000 euros y en la perdedora iba perdiendo 38.000, ¿no? O algo así. O sea, tenía una diferencia de 2.000 euros en negativo. Eso está hecho para que cierres las dos a la vez o veas cómo lo gestionas de la mejor manera. Pues llegó un 15 de diciembre y se le ocurrió cerrar, ¿cuál? Pues la que iba ganando, ¿no? Porque psicológicamente siempre dices, pues voy a cerrar la ganadora. Vale, y se quedó con la perdedora. Él realmente seguía perdiendo los 2.000 euros. Pero al año siguiente llegó a Hacienda y le dijo, oye, el año pasado ganaste 40.000. No, pero también iba perdiendo 40.000 ya, pero tú cerraste la de los 40.000. O sea, él tuvo que pagar un 20 y pico por ciento por los 40.000 sin haberlos ganado realmente, porque latentes no tenía esa ganancia. O sea, es una historia, ¿no? Que también nos decía, oye, pero ¿y qué hago? Es que no te podemos ayudar, ¿no? O sea, es que cerraste una posición ganadora, tienes que tributar por ella, ¿no? Entonces, son ese tipo de aspectos los que son interesantes aprender, ¿de acuerdo? Y luego también, pues lo que reiteramos mucho, aquí esto no es un juego de 1 más 1 son 2, o sea, al final la bolsa es muy incierto, nadie sabe lo que va a pasar mañana, de ahí lo apasionante, ¿no? Que es, y bueno, y lo interesante, pero lo incierto que es. Entonces, bueno, pues si no entiendes algo, pues no inviertas en ello, ¿no? Si realmente no sabes ni a qué se dedica una compañía, no inviertas en ella porque hayas escuchado que va a ser la nueva tal, porque es que ni siquiera te has molestado en meterte, aunque sea en su página web o en Wikipedia, para saber a qué se dedica, o con todo esto de las criptos. Es como, esta cripto ha subido la semana pasada un 1.200%, voy a comprarla. Bueno, ya, pero ¿sabes realmente lo que es? O sea, o qué hay detrás, o qué expectativas hay, o sea, porque si no, al final, ya os digo, ¿no? Tarde o temprano vais a quedar atrapado en alguna posición. Puede que tengáis mucha suerte durante los primeros meses, pero tarde o temprano vais a acabar, porque es que al final el mercado no engaña a nadie, ¿no? Es lo que es, y hay que saber en este sentido a qué nos estamos enfrentando. Y luego también, por último, pues lo que os comentaba, ¿no? Ser pacientes y esperar poco a poco los resultados, ¿no? Yo al final lo que quiero que os quedéis de esta charla es precisamente con eso, ¿no? Que el mercado es complicado, pero que se pueden obtener rendimientos muy positivos de ellos. ¿Qué pasa? Hay que tener claro cuál es nuestro perfil de riesgo, hay que tener en cuenta qué es lo que buscamos del mercado y a partir de ahí ver los productos que más nos pueden interesar. Como os comentaba, desde nuestra página web podéis encontrar una plataforma demo para probarla desde el móvil. ¿Qué pasaría si comprara esto? ¿O qué pasaría si comprara otro? ¿O voy a seguir esta estrategia? Os puede servir primero para ver cómo funciona, para ver cómo es comprar y vender, y luego también para ver qué hubiera pasado. Podéis invertir desde 100 euros, además ahora no hay comisiones ni a la hora de la compra ni a la hora de la venta, hasta 100.000 euros en acciones y ETFs, y podéis ir siguiendo un poco estrategias. También tenéis el apartado de formación para ir viendo, pues todo esto que os he contado lo hacemos de manera semanal, ¿no? También atendemos a los diferentes clientes todas las sugerencias que tienen. Y nada, esto era un poco todo por hoy. Me gustaría, si tenéis alguna duda o algo que quisierais profundizar, que me la comentarais. No sé si tenéis alguna preguntita. Bueno, yo igual, has dicho consejos de qué no hacer, por así decirlo. ¿Tendrías algún consejo sobre lo que sí sería recomendable hacer para alguien que no tiene ni idea de invertir en bolsa? A lo mejor sí que siente curiosidad y quiere iniciarse, por así decirlo. Pues sí, desde luego que sí. Mira, los consejos que nosotros damos al final es, tienes que tener un poco claro qué es lo que quieres hacer, qué te gusta de la bolsa. Hay un montón de activos. Si lo que quieres es a lo mejor una inversión más especulativa, saber en qué activo te vas a centrar y qué es lo que rodea ese activo. A lo mejor me dices, es que pues no lo sé, yo quiero invertir en el IBEX 35 porque lo veo todos los días en el periódico. Bueno, pues que sepas que el IBEX 35 es la ponderación de las 35 mayores empresas, que tiene que ver mucho con lo que ocurre a nivel global, porque cuando el S&P 500 de Estados Unidos baja el IBEX, o cuando el DAX alemán sube, también arrastra el IBEX, que es un índice a lo mejor que está muy expuesto a la banca, porque tiene 6 de los 36 acciones que tiene son bancos, 4 son del turismo, 6 son energéticas, o sea que esos sectores van a tener una importancia vital en su comportamiento, que suele tener estos niveles de resistencia ahora mismo importante, o estos niveles de soporte, o sea
que se están moviendo en este rango, que a lo mejor en el corto plazo cuando llegue a estos niveles va a acabar bajando por la presión vendedora, o sea, ese tipo de aspectos, o que a lo mejor me dices, es que yo quiero invertir periódicamente para tener unos ahorros el día de mañana, ¿qué tipo de activo crees que se puede funcionar mejor? Pues lo que comentaba antes, a lo mejor un ETF, ¿vale? Que son fondos cotizados que invierten precisamente en este tipo de activos, en un IBEX 35 o en un SP500, pues ¿por qué a lo mejor un SP500? Porque tiene una rentabilidad histórica mucho mayor, porque estás hablando del mercado norteamericano, que es mucho más dinámico y mucho más grande que el español, y te puede venir ahí. Entonces, ¿qué te recomiendo? Primero, que te descargues una plataforma, que empieces a hacer pruebas, que pierdas el miedo a lo que es la operativa de comprar, vender, de poner un stop loss, de saber cuándo te cobran una comisión por tipo de cambio o qué tienes que mirar, ¿no? Luego ya decir, vale, pues ahora que tengo claro esto, voy a profundizar más, ¿no? Si quiero invertir en compañías, ¿qué es lo que debo de saber, ¿no? Lo que debo de saber es, oye, ha ganado dinero, porque hay veces que la gente te dice, es que he invertido en esta compañía. Oye, sabes que esa compañía lleva 10 años sin presentar beneficios, o sea, está cotizando en base de una expectativa que va a ser una empresa grande, pero que todavía no lo es. Bueno, pues, oye, tener una mínima información, oye, esta empresa gana y todos los años van creciendo sus beneficios, van creciendo sus ingresos, qué endeudamiento tiene, ¿no? Por lo menos qué mínimo, ¿no? Que conocer si vas a meter ahí tu dinero, ¿no? Y luego pues ir haciendo, ¿no? Un poco ese seguimiento, apoyarte. Ahora mismo tenéis una suerte enorme porque es verdad que hay mucho intrusismo en cuanto a inversión, en cuanto a trading, en cuanto a gente que quiere un poco vender que de esto se puede vivir, que es muy difícil, pero por otro lado tenéis un montón de formación y de información totalmente gratuita, totalmente accesible, a través de canales de YouTube que es de una calidad altísima, que os digo que os podríais hacer un curso, un máster sin salir de vuestra casa y de verdad con gente que es top en finanzas a nivel de España, a nivel mundial. Nosotros, por ejemplo, desde nuestra propia plataforma tenemos un apartado de noticias con los análisis, oportunidades de mercado que hacemos. Se puede aprender mucho de ellos, aunque no se replican, y luego también muchísima formación que habla de todo esto, ¿no? De cómo empezar a invertir y cuáles son los consejos básicos. Así que nada, esto era un poco lo que os quería comentar. Espero, oye, que os haya gustado la charla, los consejos y que sepáis, ¿no? Que a través de XTB estaremos encantados de ayudaros en lo que sea, ¿de acuerdo? Venga, pues nada, muchas gracias.